Daredevil Born Again. ¿Es una historia que ya hemos visto en Netflix? Si quieres saber más, acompáñame a ver este video. Por un lado, es una alegría saber que Matt Murdock tendrá un lugar en el UCM tras su cameo en Spider-Man No Way Home y el que viene en She-Hulk. Por otro lado, es imposible no experimentar un déjà vu al leer el título del proyecto. Como saben los amigos del Hombre Sin Miedo, esto de Daredevil Born Again es algo que ya hemos visto hasta cierto punto en la serie de Netflix. Escrita por Frank Miller y dibujada por David Mazzucchelli en 1986, este arco argumental ha quedado como un punto culminante en la historia del personaje y en la de Marvel en general. Así pues, no es extraño que su título sea un poderoso cebo para atraer nuevos espectadores. Y no solo su título, a Netflix le bastó con replicar una de las viñetas más célebres del cómic para que la segunda temporada de Daredevil ganase reproducciones de golpe, por muy floja que nos hubiese parecido hasta ese momento. De hecho, parte de la serie tomó elementos de Born Again a lo largo de toda su emisión, algo que culminó en su tercera etapa, la cual quedó como una adaptación llena de cambios sobre el original de este célebre trabajo. Born Again comienza en los cómics con una imagen desoladora. Tras una carrera fallida como actriz, Karen Page ha acabado perdida en las calles, y tan desesperada que acaba revelando la identidad secreta de Daredevil a cambio de sustancias prohibidas. Como en la vida de Matt siempre se aplica la ley de Murphy, esta indiscreción acaba llegando al peor destinatario posible, Wilson Fisk, Kingpin. A partir de ese momento, el rey del crimen de Nueva York concentra sus esfuerzos en humillar al héroe de todas las maneras posibles. En apenas un día, le deja sin su licencia para ejercer como abogado, sin dinero y sin casa, y como si fuera poco, termina con una paliza, tras la cual Daredevil acaba visitando el fondo del río Hudson a bordo de un taxi. Pero, tratando de refugiarse en su victoria, Kingpin se lleva el chasco del siglo. El taxi sigue en el fondo de la bahía, pero no hay cadáver. Si bien convertido en alguien sin nada y totalmente enloquecido, Matt Murdock sigue vivo. Y, aunque recuperar la salud y la razón, con la ayuda de la hermana Maggie, a la que también vimos en la serie, le costará lo suyo. Acabará volviendo a Hell's Kitchen para hacer lo que mejor se le da. El resto de la historia de Born Again incluye el acoso de Kingpin al periodista Ben Urich, una apoteósica batalla urbana entre el héroe y Nuke, un super soldado recién llegado de matar sandinistas en Nicaragua, un cameo de los Vengadores y la inesperada alianza entre Matt Murdock y el Capitán América. Y también la reconciliación entre el Hombre Sin Miedo y una Karen que está atravesando algo realmente difícil. La cosa, para colmo, no acabó ahí. Miller y Mazzucchelli volverían a trabajar juntos, solo que para DC, en Batman Año 1, otra de esas obras maestras que dieron la vuelta al género de superhéroes en su época, y de la cual en el cine, con Christopher Nolan a la cabeza, también ha bebido lo suyo. Pero volvamos al tema. Como vemos, muchos elementos de Born Again fueron utilizados por la serie de Netflix, solo que en su mayoría alterados para seguir el curso de sus guiones y suavizados para no ultrajar demasiado al público. De esta manera, ¿qué materiales del cómic aún sin explorar le quedan a Marvel? ¿Decidirá el estudio romper con la continuidad de la serie de Netflix? Y casi más importante aún, ¿cómo encajará una trama tan tensa como la de Born Again en ese UCM tan poco dado a tratar asuntos como las drogas, la marginalidad y la corrupción al más alto nivel? Recordemos que personajes con un papel capital en las viñetas, como lo son Ben Urich, fueron eliminados de la serie a prisa y corriendo debido a cuestiones de derechos, y que posibles banderines de enganche como Nuke, que apareció en Jessica Jones con su identidad civil, apenas han dejado un recuerdo entre los espectadores. Todo esto, sumado a la poca y lúcida aparición de Vincent D'Onofrio en Ojo de Halcón. Ya sabemos que Kingpin se pone camisas hawaianas de vez en cuando, pero ¿en Nueva York? ¿Y en invierno? Si bien no discutimos que Born Again, la serie, pueda resultar un producto digno, dudamos muchísimo que se parezca al cómic original en algo, salvo en el nombre. Esta no sería la primera vez que Marvel lleva a cabo algo similar. Como prueba, Vengadores Infinity War, un TVO que tomó del original las gemas del infinito, la presencia de Thanos y poco más. Pero, con todos nuestros respetos a Jim Starlin y al reciente fallecido George Pérez,
La idiosincrasia de Born Again es demasiado única como para apropiarse de su título, sin respetar que su contenido quede como algo distinto a una mala adaptación. Y bueno, geekers, eso sería todo de mi parte. No olvides dar like si el video te gustó, comentar qué esperas de esta serie que llevamos bastante tiempo esperando y suscribirte, aunque a veces tarde un poco en subir contenido. Sin más que decir, me despido.